tenemos a un invitado especial. Nos quedan muy pocos días ya. Sí, estamos a pocos días para esa primera, lo que pasa es que aquí parecen unas primarias en Colombia, ¿no? Realmente las consultas y también, por supuesto, esas elecciones legislativas que son el 13 de marzo y estamos invitando a los candidatos, precandidatos a la presidencia y saludamos hasta ahora al precandidato Sergio Fajardo. Buenos días, candidato, usted es de la Coalición Centro Esperanza, aunque hay que decirlo, acá una de nuestras colegas dijo Colisión Centro Esperanza. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carla. Bueno, pues un gusto saludarlos a ustedes, a este nuevo equipo, que les vaya muy bien. Tienen una audiencia tremenda, una oportunidad gigantesca de influir en la opinión colombiana y yo estoy muy agradecido de poder estar acá con ustedes, me da mucho gusto. Muy amable, doctor Sergio, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Por dónde empezamos? Vamos a organizarnos a ver, porque también tenemos el tema actual, ¿no? O sea, el tema de lo que usted está viendo y que hemos venido desarrollando. Escuchaba a Mauricio Collazos, escuchaba el cambio que tuvimos con la ciudad de Tunja. ¿Qué opina de lo que acaba de suceder el día de hoy con Carlos Matos? Lo que pasó que produjo, ojo, la destitución no solamente del director del IMPEC, del director de la cárcel, y se esperan más sanciones. No, y además de eso el traslado de la Cómpita. Claro, el sí, traslado a Cómpita. Pero todo eso es obvio. O sea, viendo eso, pues ¿qué? ¿Podía ser algo distinto? La pregunta es ¿por qué pasa eso? Antes de que pase, ¿dónde están los responsables de la que no se vuele la gente de la cárcel, que no hagan esto? Que esto es un atentado contra el espíritu del país. Este país que está bien molesto, tiene rabia por el tema de la corrupción, pues es eso. Cada día hay un vivo y en directo un ejemplo de corrupción. ¿Y eso qué significa? Pues la incapacidad del gobierno de responder como tiene que responder. Entonces ahora todos son enérgicos, pero nada más fácil que ser enérgico para esto. ¿Y cuál es la solución estructural, doctor Sergio? Estructural, ¿cuál sería? Naturalmente, yo le digo una parte de lo que tiene que ser esa solución estructural y es naturalmente reformar el sistema de las cárceles en Colombia. Nosotros desde hace muchos años sabemos que desde las cárceles se delinque, que la extorsión que hay, por ejemplo, en Bogotá o en muchas ciudades de Colombia viene de las mismas cárceles, personas que están detenidas. Todos sabemos lo que ocurre dentro de esas cárceles y no hay ningún tipo de respuesta. Y esa es la responsabilidad de un gobierno, de un ministerio de justicia y tienen que actuar, pero tienen que responder los que permitieron que esto pasara y es el gobierno nacional. ¿Dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde está el ministro de Justicia? Aquí no pasa nada. Y entonces ahora salen muy enérgicos. ¿Privatizaría las cárceles? No necesariamente. Lo que pasa es que sí hay que hacerle un estudio extraordinario que tendría que estar. Es que esta es una película con muchos capítulos ya, y esto es un capítulo más dentro de la corrupción que hay en el sistema de cárceles en Colombia y la incapacidad que han tenido los que han gobernado para atender ese problema. Precandidato, yo lo quiero invitar a escuchar esa entrevista. Me imagino que vio algunos apartes, pero queremos retomar esa entrevista que le hizo el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. ¿A quién? A César Gaviria, director del Partido Liberal, que ha sido una persona también, pues que no, ustedes han tenido ahí sus roces. Antes de que oigamos la entrevista, le quiero preguntar, ¿por qué el odio entre ustedes? El odio del director del Partido Liberal, Carla, no expresidente. diga entre ustedes. Yo soy un candidato, aquí tenemos un expresidente de la República, exsecretario general de la OEA, todos los honores. Y este señor expresidente se ha ensañado conmigo. Yo le voy a decir por qué. Ya me imagino que dijo, no, yo no vi la entrevista y yo no me gasto el tiempo pues escuchándolo y digiriendo su malestar, porque eso es dañino. Yo voy para presidente de Colombia. Eso es lo que yo estoy aquí. Yo voy aquí porque voy a ser presidente de Colombia este 19 de junio del 2022. Y estos son los obstáculos que uno encuentra en el camino. Si quiere, veámosla, pero yo le juro que no la he visto. Escuchémosla. Wilson, nuestro operador en la consola, nos ayuda a poner esa entrevista. Tuvo usted una reunión con Gustavo Petro en las últimas horas. ¿Va a ser por ahí? ¿Se va a ir el Partido Liberal con Gustavo Petro? No, yo lo que tengo con Gustavo Petro es una cosa que nunca me ha gustado y es que hay una cantidad de dirigentes y de gremios y de gente de todo tipo tratando de decir que es que al señor hay que atajarlo, sin siquiera oírlo. A mí eso me parece que suena a gavilla. ¿En qué quedaron después de ese almuerzo? No, él está muy claro en que yo no estoy autorizado para meterme a apoyar un candidato presidencial. ¿Usted es consciente de que Petro lo criticó duramente? Dijo que el Partido Liberal se había vuelto un salón de té que resolvía todas las cosas en su casa, que pidió incluso su salida. Nosotros llevamos, yo llevo ya un buen tramo, no sé, 2, 3 años en que solo nos atacan.
no Petro, sino todos los contradictores políticos y todos los medios. ¿Alejandro Gaviria puede ser un buen presidente para Colombia? Sí, nosotros siempre pensamos eso. Lo que pasa es que él tomó la decisión de irse a la coalición de la esperanza contra mi opinión y contra nuestra opinión, y allá pues no le ha ido bien porque eso allá lo quieren marcado, que si Fajardo no es el candidato no votan por él, y eso es lo que estamos viendo. Si Fajardo no es el candidato no votan por él. Lo que sí sé es que en el Partido Liberal hay mucha incomodidad y mucha molestia con la agresividad, particularmente de Sergio Fajardo con nosotros, que considera que el pecado más grande que puede tener una persona es ser liberal o tener un dirigente político, y en el caso mío pues, prácticamente lo iban a excluir de la coalición que porque me vio a mí. Le dije, no, eso es de un sectarismo que no tiene nombre. No, la política es la política y no desaparece porque alguien levanta la mano y dice, no, yo no voy a hacer política, yo no tengo política, a pesar de que ha estado toda la vida en la política y ha nombrado gente de todos los partidos, y además tiene un mundo de pleitos difíciles de resolver. Nadie le está sacando en cara esos pleitos, pero son pleitos complejos. Él no es un ser celestial, es un político como cualquiera y de pronto hasta menos que cualquiera. Presidente Gaviria, si el candidato que decida apoyar usted y el Partido Liberal no gana las elecciones, ¿usted pensaría en dejar la dirección del Partido Liberal? Yo le he puesto la cara siempre en las coyunturas políticas, no importa qué tan difíciles sea, siempre he puesto la cara y no he cambiado mi modo de pensar. Y no creo que uno cumple su deber, ni yéndose a ver ballenas, ni yéndose para Napoima, no. Yo estoy ahí y creo que los partidos se tienen que pronunciar y que si hay segunda vuelta se tienen que pronunciar. Doctor Fajardo, lo acusa de ser agresivo con ellos. Dice que para usted ser liberal es casi un pecado. Lo llama sectario. Le recuerda los pleitos que tiene usted o los señalamientos a nivel jurídico. Dice que no es un ser celestial, es un político cualquiera, menos que cualquiera, y le recuerda también lo de las ballenas que tanto le cuestionaron en redes sociales. ¿Qué opina? ¿Qué le responde usted? ¿De verdad cree que vale la pena responderle ese tipo de afirmaciones? Colombia como está Colombia, y nos vamos a gastar, yo me tengo que gastar el tiempo con el expresidente César Gaviria diciendo toda esa cantidad de cosas. Yo creo que no vale la pena responderle. Solamente le voy a decir un pedacito dentro de todo esto que habla de él. Todo esto lo que hace es desnudarlo a él. Repito, un estadista, pues que tuvo la responsabilidad mayor de Colombia en el año 1990, en las circunstancias que estamos. Pero solamente le voy a decir un pedacito. Yo nunca le he dicho a nadie que es ofensivo o que tiene una connotación negativa ser liberal. Mi papá era liberal, mi familia es liberal. Y que yo le he dicho a los liberales que no voten por mí, pues nada más torpe, ridículo, tonto, ¿sí? Porque además el mundo liberal, donde hay una gran cantidad de personas con las que yo he trabajado y liberales con las que trabajo, el mundo liberal no es el mundo del rebaño. El liberal es un pueblo que es rebelde en muchos sentidos, que pretende por el cambio, que no está esperando que haya una persona que les diga qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Yo invito al mundo liberal a que vote por mí, pero no voten por la corrupción y el clientelismo, que es lo que hay detrás de toda esta discusión que pasa acá. Es una lucha contra la corrupción, es una lucha contra el clientelismo, y me gané a un señor expresidente de Colombia insultándome todos los días. Mire todo el tiempo que me dedica a mí en cada entrevista, y debe ser por algo muy especial. Si no fuera yo una persona que representa algo muy diferente a lo que él representa, no me dedicaría todo este tiempo. Y lo que hace es dedicarme tiempo y tiempo y tiempo para agredirme, y eso significa que el mensaje es potente. Contra la corrupción, contra el clientelismo, Fajardo presidente. Doctor Sergio Fajardo, a pocos días ya de esa fecha tan importante que es el 13 de marzo, elecciones legislativas y también la escogencia del candidato de cada una de las coaliciones, algunas encuestas reveladas en las últimas horas señalan que la gente todavía no tiene claro por quién votar, que hay un porcentaje enorme de colombianos que aún no deciden, incluso que a veces desconocen quiénes son los candidatos. ¿Por qué se está presentando esta situación? Que teniendo una responsabilidad tan grande los colombianos con el voto todavía no haya
suficiente claridad. ¿El mecanismo de las coaliciones de pronto no ha sido el idóneo o cómo analiza usted el fenómeno? Es cierto y es confuso, pero además hay algo que pasa en la política. Quienes estamos en la política, pues todo el día estamos hablando de política y a quién apoya y qué dijo, toda una cantidad de chismes y rumores que circulan. Pero para la mayoría de las personas no están preocupadas por eso hoy. Y las personas empiezan a fijarse en la política faltando unas 2 semanas, unas semanas donde la mayoría de personas empieza a poner atención y decide qué es lo que va a hacer. Por eso mucha confusión se da, mucho se habla, pero esa tensión viene en estos últimos momentos. Lo que pasa es que sí es confuso. Es confuso porque son elecciones para el Congreso, sí, donde hay todo tipo de listas con un nombre, con otros nombres, se juntan varios para organizar una lista. Ya no es la lista de un partido con un nombre que todo el mundo podía identificar, y eso lleva a que para el Senado haya una lista, para las cámaras de representantes haya listas con otros nombres que no necesariamente se corresponde con la del Senado, y en adición a todo esto, por primera vez aparece en la política colombiana este tema de las coaliciones en una dimensión que no había aparecido antes. Antes había consultas, pero no se hablaba de coaliciones porque venían personas de diferentes orígenes que se juntaban en una coalición. Antes era la consulta de un partido, fundamentalmente. Entonces eso hace que haya una confusión, y por eso tenemos que hacer una pedagogía que no es tan sencilla y decirle a la gente, primero que todo, pida el tarjetón de la consulta del Centro de la Esperanza. Eso es lo que yo digo. Y ahí en ese tarjetón de la consulta del Centro de Esperanza va a haber 5 rostros. Ahí sí hay rostros. En los otros, Senado y Cámara, son números, que es la gente tiene que aprender el número. Para poder eso es votar. Muy difícil, eso es muy complicado. Pero para la consulta sí hay los rostros. Y entonces, por ejemplo, en la de consulta del Centro de Esperanza, yo les digo, miren en todo el centro de la consulta del centro. En la parte de arriba, ahí está un señor, ese señor soy yo. Y entonces usted coge el lápiz y me raya, con cariño, porque voy a ser el presidente de Colombia. Perfecto, 8 de la mañana, 31 minutos. Doctor Sergio, ¿usted de dónde es? De Medellín. Le voy a presentar a otra persona que también es de Medellín. Vamos a ver si lo reconoce por la voz. Muy buenos días, señor de Medellín. Sergio, querido, ¿cómo estás? No, pues... Qué sorpresa. ¿Qué hubo, Juanes? ¿Qué hubo, Juanes? El señor de Medellín que casi nadie conoce, que recibirá el Premio Internacional de la Paz. Me alegra muchísimo. ¿Puedo decir algo sobre el tema de la paz? Mire. Claro. Yo no sabía que iba a estar aquí, no sabía que iba a hablar con Juanes y no sabía que se había ganado ese Premio de la Paz. Pero el primer Premio de la Paz se lo dimos en Medellín cuando yo era alcalde. Porque nosotros en Medellín construimos el Parque Juanes de la Paz, en un sitio muy lindo en la zona noroccidental de Medellín. Abajo del barrio Castilla hay un parque muy bonito que es muy visitado y se llama el Parque Juanes de la Paz. Y les voy a decir más de Paz. Siendo yo alcalde, yo no lo conocía. Yo lo admiraba, pero pues yo a qué horas iba a ser amigo de Juanes, ¿cómo me conozco yo con Juanes? Pero siendo alcalde me presentaron y con él hicimos en Medellín, en la calle, por primera vez, yo no sé después de tantos años, un superconcierto en una calle muy importante de la ciudad de Medellín que se llama San Juan, y en ese superconcierto fueron más de 100.000 personas de Medellín, esa Medellín que vivía con miedo, asustada, que había pasado por tantas calamidades. Ese concierto de Juanes para mí fue de los momentos más emocionantes en el mundo de la política y lo público, no por mí, sino por lo que significaba que nos pudiéramos volver a encontrar en una calle, y ahí fue Juanes. No me puedo dejarlo ir, doctor Sergio, sin preguntarle. Hoy, han pasado ya algunas semanas desde ese episodio en la universidad, usted lo recuerda, debe tener presente, donde lo agredieron. Que si hoy han pasado ya varios días y unas semanas, como le digo, pero hoy, ¿qué siente? Si usted vuelve a mirar y si ve en perspectiva lo que puede venir con los estudiantes universitarios a futuro. Además, un lugar que ha sido su escenario natural, usted ha sido docente, y que encapuchados los saquen a usted corriendo de una universidad. Bueno, primero yo he estado en todas las universidades, en particular la Universidad Tecnológica de Pereira, yo no sé en cuántas oportunidades he ido, antes de incluso entrar pues al mundo de la política y de lo público. Pero yo no salí corriendo. Primera observación, Carla, yo salí muy despacio, muy tranquilo, porque repito... Ahora en sentido figurado, quiero decir, sí, por la actitud de ellos, claramente no lo decía por parte suya. Exacto, pero bueno, lo que yo quiero decir es precisamente lo que yo he desarrollado, y por eso lo digo sin pudor, con orgullo y al mismo tiempo pues con la humildad que requiere ser presidente de Colombia. Yo tengo el temperamento, las condiciones para enfrentar esas dificultades, para no perturbarse,
para no responder a la rabia con rabia, para escuchar a la gente, para tratar al diferente de la misma manera como yo quisiera que me trataran a mí. Y esa es una actitud y es una forma que necesita Colombia, que yo la tengo, la capacidad de construir. Colombia va a cambiar, para que volvamos, habíamos dicho, aquí no va a ser continuismo con alrededor del mundo de Duque y Uribe. Colombia va a cambiar y yo quiero liderar ese cambio y estoy preparado para hacerlo. Y para liderar el cambio no va a ser desde el odio, la rabia, desde la agresión, del insulto, es de la comprensión, de la serenidad para entender las dificultades, para construir soluciones, y eso es lo que yo represento. Y por eso en ese evento en la universidad, pues yo venía caminando de una manera muy alegre, tranquila. Sí. Y cuando enfrente mío explota una papa bomba y me aparecen 4 personas al lado, 4 estudiantes vestidos todos de negro, pues a duras penas se le veían los ojos. Me dice, usted se tiene que salir de acá, no puede hablar. Y le dije, tranquilo, yo me salgo. O sea, ni me puse bravo, ni me asusté, nada. ¿Eran seguidores de Petro, quizás, o de la primera línea? No puedo decir eso, yo no puedo decir eso. Hubo un pequeño video que grabaron, una persona que seguro estaba preparándose para el video. Eso pues no fue un accidente que de repente entré yo por una puerta y salieron corriendo a vestirse de negro y estar ahí para grabar el video. Y esa mujer que grabó ese video, pues allá en Pereira decían que era del mundo de Petro, pero de ahí para adelante yo no puedo decir que estos 4 hayan sido, ni que haya sido organizado por Petro, ni nada de esas cosas. Pero yo puedo responder por mí. Y el mensaje es tranquilidad. Para este mundo rabioso, lo que más se necesita es mucha serenidad, ser capaz de escuchar al otro. Lo peor es responder de manera agresiva y violenta porque los justifica a ellos. Lo que desarma es escuchar, respetar, entender. Y eso es lo que necesita Colombia y eso es lo que yo represento para Colombia. Además, candidato, generalizar en que son los de primera línea o encapuchados son estudiantes y son jóvenes. No necesariamente, no lo sabemos, no podemos generalizar en que los jóvenes estudiantes de la universidad pública hacen parte de estos grupos que sabemos han sido relacionados con hechos violentos incluso en temas jurídicos. Yo soy consciente de eso, de mi boca nunca ha salido una condena de esa naturaleza y además, como terminaba yo, como es habitual en estos tiempos, refiriéndonos a lo que había ocurrido, decía, pero la buena noticia es que la educación es la revolución y yo voy a liderar la transformación de la educación más importante de la historia de nuestro país. Estoy hablando con toda la seriedad y con todo el gusto y vamos a hacer la Universidad Nacional Pública Digital y vamos a trabajar con estudiantes en todos los sentidos. Voy a trabajar con maestras y maestros y vamos a acabar con esa, entre comillas, guerra con FECODE y la sociedad, y todo eso lo puedo tramitar yo, porque tengo el conocimiento, tengo la experiencia y tengo el espíritu. Antes de decirle adiós y agradecerle por este espacio, estos minutos, y Juanes sigue en línea también. Tiene una canción muy bonita que es Adiós le pido. Adiós le pido. Claro. Antes de decirle a usted adiós, no adiós le pido, sino adiós, yo sí quisiera conocer la reacción suya a lo que está pasando con Rusia, Ucrania y esa cercanía a nosotros por el tema de Venezuela. Nicolás Maduro llamó ayer a Vladimir Putin. Sí, y yo no llamaría a Vladimir Putin ni a Nicolás Maduro. Sí, lo que está haciendo Ucrania es un acto bárbaro. Rusia en Ucrania, sí. Yo creo en el valor de las relaciones exteriores, de la diplomacia, de las negociaciones, de las discusiones, pero esa forma de utilizar la violencia para someter un país libre, porque es un país libre, pues no tiene ninguna presentación, y Colombia siempre tiene que estar del lado de los que condenan la violencia en todas sus formas, que respetan la democracia, y ese es el lugar que nos corresponde a nosotros. Ya otra cosa es la relación con Venezuela, pero eso seguramente será para la entrevista después en la primera vuelta. Venga, pero espere, no lo puedo dejar ir porque como ver, esto pues, usted sabe, Carla, que esto es radio y esto es calientito, pues pasó? En este momento Alejandro Gaviria le acaba de contestar a usted. Vamos con Reinel Llano a Manizales. Reinel, ¿qué le dijo Alejandro Gaviria, que es de la coalición o colisión, como lo llaman algunos, a Fajardo? Carla, muy buenos días. Pues básicamente lo que le dice Alejandro Gaviria al también candidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo, que el perturbado es él, porque recordemos que Sergio Fajardo había dicho que la llegada de Alejandro Gaviria a la coalición de la Centro Esperanza había perturbado obviamente el ambiente que reinaba en ese momento en esa coalición. Esto dijo básicamente Alejandro Gaviria aquí en Manizales. Que yo sí lo he visto un poquito perturbado últimamente a él. Yo en el fondo tengo esta visión de que estamos compitiendo. No me gusta ese adjetivo o calificación pues perturbadora. Yo en esto creo que es bueno que las diferencias queden sobre la mesa y yo creo que yo represento un liderazgo distinto al de Sergio Fajardo.
un liderazgo que ha estado teniendo una posición en los temas nacionales mucho más clara, que tiene una experiencia en los temas de política pública a nivel nacional mucho más consolidada, que ha mostrado carácter en los momentos difíciles y que creo yo hoy está más preparado para gobernar a Colombia en esta coyuntura difícil. Agregó Alejandro Gaviria, Carla, que Sergio Fajardo, cuando se refiere a él en esos términos, le contesta también de la siguiente manera, que cuando Alejandro Gaviria llega a la coalición Centro Esperanza no era propiamente para cargarle las maletas a Sergio Fajardo. Candidato, esto dice Alejandro Gaviria, entre ustedes también ha habido ciertos roces y pues lo que han dicho es que él es el caballo de Troya de la coalición. ¿Qué opina? Pues primero saludes a Reinela ya en Manizales, la sede de RCN lindísima, es en un edificio bien alto, al gerente Mauricio, también un saludo porque por allá estuve. Mire, yo no le voy a gastar más tiempo a esto. Ya tengo 2 Gavirias encima, sí, y como decía el expresidente, en Gavilla. Ese es entonces, el titular. yo tengo que responderle a las personas que nos están escuchando a nosotros porque quieren saber, por ejemplo, de la propuesta de educación que presentamos esta semana, que quieren saber cómo voy a luchar contra la corrupción, y todas esas personas, esas a las que yo les tengo que responder. Yo he sido respetuoso, he sido serio, yo he tratado de construir dentro de la coalición. Yo he terminado en estas discusiones, pero nunca iniciadas por mí, he sido porque yo voy a ser el presidente, es que esa es la diferencia, ¿cierto? Yo no tengo que hacerme notar, yo nunca en la vida me he hecho notar porque insulto a alguien, porque agredo a alguien, porque miento sobre alguien, porque tengo una relación con alguien que pertenece al mundo de la corrupción y el clientelismo. Nunca en la vida me he hecho notar por eso. Yo me he hecho notar y gané las elecciones a pie para alcalde de Medellín y los derrotamos a todos los clientelistas y a todos los corruptos y lideramos la transformación de la ciudad extraordinaria que le cambió el rumbo. Yo me he hecho notar gobernador de Antioquia, enfrentados a todos los clientelistas y corruptos a pie, sin un puesto, sin un contrato, y los derrotamos y lideré la transformación. Yo llevo luchando contra ese mundo que nosotros queremos cambiar y por eso soy yo la persona que va a cambiar a Colombia. Entonces yo no le voy a dedicar más tiempo pues a los Gaviria ahora. Gracias por su tiempo, doctor A ustedes, Sergio. muchísimas gracias. Aquí en la cabina de RCN Mundo. Gracias por acompañarnos en estas primeras emisiones. Esperamos que vuelva y que sea visitante frecuente aquí en la cabina. Por supuesto, ahora para la primera vuelta vuelvo y para la segunda vuelvo y para cuando me entrevisten, 19 de junio, no se les olvide esa fecha, el día de mi cumpleaños, presidente de Colombia. Muchas gracias, doctor Gracias. Sergio.